Y cuando hablamos del carácter, hablamos del conjunto de sus cualidades que lo hacen ser Dios. Alguien que desea agradar a Dios, buscará ¿qué? Perdonar. Alguien que desea agradar a Dios, ¿qué es lo que va a buscar? Y me encanta en esa frase la palabra buscar, porque esa es una palabra que nosotros normalmente no usamos, pero que debemos hacerlo. Alguien que quiere agradar a Dios, busca perdonar. Alguien que no perdona, ahora nos vamos a ir al otro extremo, directamente ofende el carácter santo ¿de quién? ¿Qué le parece esa idea? No perdonar ofende a Dios. Nos encanta la gracia, nos encanta la misericordia, nos encanta pensar en las bendiciones de Dios. Pero qué difícil es pensar o considerar que cuando no perdonamos, ofendemos ¿a quién? Alguien que no perdona se hace, por tanto, tan transgresor como el ofensor. ¿Estamos de acuerdo con ello? Si yo soy el ofendido y el ofensor viene a mí, ¿cierto? Y me hace daño, él ¿a quién ofende? Me ofende a mí, pero ¿a quién? También ofende a Dios. ¿De acuerdo? Pero si yo no lo perdono a él, ¿yo a quién ofendo? Y me hago tan transgresor como aquel que a mí me ha ofendido. Ese pensamiento no es tan liviano, es la verdad. Y para introducirlo es un pensamiento profundo. Primer pensamiento. Reflejamos el carácter de Dios cuando perdonamos. Número 2. Bueno, para concluir ese puntico, podemos decir, desde la óptica de Dios, alguien que hace esto se hace tan transgresor y tan pecador como alguien que fornica, o como alguien que comete adulterio, o como alguien que mata o que roba. ¿Estamos de acuerdo? Esa es desde la óptica de Dios. 2, para introducir dentro de nuestra enseñanza el día de hoy. Como hijos de Dios, tenemos un llamado a reflejar el carácter de Dios. ¿Tenemos qué? O sea, el perdón refleja el carácter de Dios, 1. Pero como hijos de Dios tenemos el llamado a reflejar ese carácter de Dios. Perdonar se convierte entonces en la oportunidad de reflejar la nueva naturaleza dada por ¿quién? Por Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Agradar así a su propio Hijo, Cristo, que murió por nosotros. Entonces, es la oportunidad de reflejar esa nueva naturaleza y abandonar la vieja. De esta manera reflejamos el carácter de Dios. Cuando hablamos de reflejo tenemos que pensar en la persona de Cristo. Una persona, escuche bien esto, puede decir que entiende la salvación y el amor de Dios, pero se hace totalmente incongruente cuando toma la decisión de no perdonar a alguien, o cuando lleva una vida de falta o de ausencia de perdón. ¿Está de acuerdo? Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios, que yo entiendo la salvación, que yo me gozo en la gracia de Dios, si yo no perdono. Eso es incongruente una cosa con la otra. Hasta tal punto que se podría, algún autor lo decía, se podría considerar que esta persona verdaderamente no ha entendido la gracia y se podría tener en tela de juicio su salvación. Alguien que entiende el amor de Dios, la salvación en Cristo Jesús, va a entender que siempre va a ser un deudor, que siempre va a deber y que siempre, cada oportunidad que él tenga de agradar a Dios, lo va a hacer. Si tú no perdonas, tienes un problema grave de entendimiento de la salvación de Dios. Por allí fue que empezamos, ¿recuerdan? Somos, y esto lo escribí así, somos, y entre paréntesis puse Henry, soy muy propenso a acumular y no a otorgar perdón. La verdad es que esto se convierte en una barrera que impide la comunión, de la que hablamos también en una predicación.
Cuando alguien acumula faltas, acumula fallas, cuando alguien simplemente se predispone contra una persona, simplemente lo que está mostrando es una ausencia de perdón. Y si está mostrando una ausencia de perdón, debemos de considerar que esto es una barrera que me impide tener comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, dentro de solamente la introducción, el pecado cuesta mucho. ¿Y por qué cuesta mucho? Porque así como somos nosotros propensos a acumular, esa es la fácil, es el camino fácil. El camino difícil es negarnos a la acumulación. No acumulo, no soy barril, no soy depósito de ofensas. No considero simplemente que todas me las tengo que guardar y actuar de esa manera. Dejar a un lado el egoísmo implica perdonar. Morir a nosotros mismos implica perdonar. Mazamorra de plátano, hermanos. Dejar a un lado el egoísmo implica que aceptemos que la gente nos ofende, pero que la gente nos ofende porque es tan pecadora como ¿quién? Aquí no hay nadie perfecto. El que considere perfecto y levante la mano, lo siento, no lo eres. Que tomemos la decisión de no exigir precio por el perdón. ¿Somos dados a eso? Y yo no he hecho sino perdonarlo a usted. Precio. ¿Se acuerda la semana pasada? Es que ya me la hizo una vez, no es la primera vez. No exigimos precio. Que la Biblia invita a despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo. Ahora debemos decirlo, debemos nosotros honrar esa vestidura nueva, blanca que Dios nos ha dado y que ha costado tanto, la sangre gota a gota de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, el pecado es tan importante para el creyente que debemos decir que Cristo mismo, mientras estuvo aquí en la tierra, fue de los temas de los que más habló. Y eso vamos a hablar algo hoy. Sermones públicos relacionados con Él, perdón. Enseñanzas privadas hablando acerca de Él, perdón. Parábolas que hablan acerca de Él, perdón. Oraciones, como el famoso Padre Nuestro, que toca Él, perdón. Toda la enseñanza y el mensaje de reconciliación de la cruz fue relacionado con Él, perdón. Nosotros no nos podemos hacer los de la vista gorda, gozarnos de todo lo de afuera y olvidarnos del fundamento del perdón. Hay que entenderlo, hay que amarlo, hay que buscarlo, hay que otorgarlo, hay que vivirlo. Es algo que no podemos perder de vista. Les invito a que oremos y entremos en nuestra predicación del día de hoy. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos permites abrir las Escrituras y gozarnos en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en nuestras debilidades, que en este momento abras nuestros corazones y que permitas que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y que salgamos de este lugar edificados, desafiados a ser una iglesia que honre y glorifique tu nombre todos los días. Amén. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 28, versículos 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. 18. 1, 8, 21 al 35. Dice la palabra de Dios que se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿A quién? No, ahí sí nadie lo lee, ¿no? Es que es complicado, yo lo sé. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta ahí termina el versículo? No. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahorita le vamos a dar una explicación, espero, muy completa acerca de hasta 70 veces 7. ¿De dónde fue que salió eso? Porque a veces uno piensa en el 70 veces 7 y uno no entiende por qué el 70 veces 7. Fue que a Jesús se le ocurrió el 70 veces 7. Vamos a entenderlo por qué. Pero luego de la respuesta ocurre algo hermoso. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le fuese pagada la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y asido de él le ahogaba diciendo, págame lo que. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó, ¿en dónde? Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener qué? De tu siervo, como tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con quién. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus. Eso está terrible. Menos mal, la parábola la estudiamos en 8 días. Porque suena terrible al final del versículo 35. Si yo fuera usted, dentro de 8 días me vengo 1 hora antes y me preparo en oración para la predicación. Porque la de dentro de hoy en 8 va a estar buenísima. Es la explicación de esta parábola. ¿Qué significa tener misericordia unos con otros? Que es algo que nosotros todos debemos de aprender. Pero nos vamos a enfocar solamente en el 21 y en el 22. Que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El primer punto lo llamé la pregunta humana. ¿Cuántas veces tengo yo que perdonar a alguien? 490. ¿Quién da más? Ever dijo 490. Y a mí no me sorprende que Ever responda a eso. ¿Sí? Buen matemático. El hombre multiplicó 7 por 70, ¿cierto? ¿De acuerdo? El hombre tiene un negocio y se sabe las tablas de multiplicar al derecho y al revés. Pero es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? 70 por 7. Debemos decir que la parábola del final es la respuesta gráfica a la pregunta del 21. La parte gráfica. Pero necesitamos entender la pregunta del 21. Porque la pregunta del 21 es la pregunta que nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Alguien no se ha preguntado eso? ¿Pero por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Pobrecito yo, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Me hubiera gustado que la pregunta fuera, ¿hasta cuántas veces mi hermano me tiene que perdonar? ¿Será que le hubiera dicho hasta 7? ¿O qué hubiera dicho? ¿Hasta 20? ¿Hasta 50? ¿Siempre? Porque a nosotros nos es fácil que nos perdonen, ¿no? A nosotros nos gusta que nos perdonen, ¿o no? ¿Amén? Pero qué difícil es cuando nosotros tenemos que perdonar. Después de escuchar tanto a Jesús hablar sobre el perdón, alguien se le acerca a Jesús, que es Pedro, y yo creo que en representación de toda la raza humana, llega y dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? La verdad es que el pensamiento del hombre necesita siempre la orientación divina.
Lo peor que una persona puede tener es ignorar su propia ignorancia. Saber, uy, no, yo no he leído nunca ese libro de Apocalipsis, pero algún día lo voy a leer. Tengo tantas preguntas de él, pero algún día lo voy a leer. No hay nada peor que la ignorancia. Este hombre, yo creo que todos lo pensaban después de que todo el mundo está hablando tanto del perdón, este hombre ya no se queda con eso y dice, ¿hasta cuántas veces es que él está diciendo que tiene uno que perdonar? ¿Cierto? Debemos inicialmente decir que para la época de Jesús, el perdón era opcional. ¿El perdón era qué? Para los rabinos, las escrituras sí enseñaban y motivaban acerca del perdón, pero dentro de un límite. Para ellos, el número de veces que un ofendido debía perdonar a un ofensor era el número 3. ¿Cuántas veces tenía que perdonar? 3 veces. Entonces alguien, uy, ¿y ese malabar dónde lo encontraron? Debemos decir que hoy en día nos ocurre lo mismo. ¿Cuántas sectas religiosas han sacado versículos de contexto para sustentar sus ideas o su teología? Creo que todas, de alguna manera, desdibujan. En este caso, la encontramos, el sustento de los rabinos, para decir solamente que 3, la encontramos en Amós, capítulo 1, y en 5 partes diferentes de Amós 1. Mire bien esto, porque esto está muy interesante. Le voy a leer palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en tiempos de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del ¿qué? Del terremoto. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y miren lo que dice Amós, porque aquí sale la teoría. Así ha dicho Jehová, ¿por cuántos pecados? Pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 6, acompáñeme. Así ha dicho Jehová, ¿por cuántos pecados? Por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién? De Tiro. Y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, ¿por cuántos pecados? Por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. Y versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Entonces ellos dijeron, ¿cuál es la fácil? Pues si Dios perdona 3, ¿quiénes somos nosotros para perdonar más de 3? ¿Me explico? ¿Estamos claros? Entonces el rabino llegó y dijo, si Dios, siendo Dios, perdona 3 veces, pues nosotros lo vamos a hacer hasta 3. Y el rabino y todas las personas andaban con un cuadernito. ¿Cuántas llevas tú contra mí? Imagínense donde yo hiciera eso, por ejemplo, con Iván. No, andaríamos bien, porque Iván es bien. ¿Qué tal que lo hiciera conmigo? Ya, seguramente. Entonces se enseñaba o se creía esta base, que si Dios estaba dispuesto a perdonar 3 veces, ¿cómo el hombre debía estar dispuesto a hacerlo más veces? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta de Pedro era ufanarse. Yo soy aquí, el de la rosca de Jesús. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Los rabinos, ¿qué le habían enseñado? ¿Que hasta cuántas? Dice, la voy a sacar del estadio. ¿Hasta cuántas? ¿Hasta 7? Él quiso impresionar a Jesús. Entonces Jesús iba a decir, ¿se dan cuenta? Varón Galileo, qué hermoso. Él está dispuesto hasta 7. ¿Lo logró? Es que siempre le vamos a deber a Dios. ¿Me explico? Y Jesús llega y le responde, ¿hasta cuántas? Varón Galileo, ¿hasta 70 veces? 7. Y entonces uno dice, bueno, ya entendí la pregunta humana.
Queremos impresionar a Dios. Queremos hacer cosas que no estamos dispuestas a hacer, pero supuestamente las hacemos. Queremos impresionar unos a otros, cuando esa no es la realidad de nuestros corazones. Eso somos nosotros con el tema del perdón. Hay que hacer una reflexión. Porque la pregunta humana, si fuera y siguiera la misma línea, debería decir lo que dijo mi hermano Ever. Él simboliza el pecado. No él, la reflexión de él, de 490. ¿Sí? Él es un buen multiplicador. Lo que en realidad él está diciendo es lo que todos nosotros hacemos. 490, porque nosotros necesitamos límites. Esto no puede ser para siempre. Yo no tengo que perdonar a la misma persona siempre. Había alguien que se me acercaba y, pastor, qué pena con usted, pero el cristiano es cristiano, pero no alfombra. Y yo, esa es primera de qué, que no la he visto en la Biblia. Porque hasta donde yo veo en la Biblia, ¿hasta cuántas veces? 490. Muy bien, Iván. Ahí está, el amigo. Este es precisamente el punto bajo la ley rabínica. Anotar en un cuaderno. ¿Lo hacemos nosotros? No. Acá. ¿Qué es mejor? Uy, yo me acuerdo que ese día usted estaba vestido de pantalón negro, camisa gris y preciso me las hizo. Se demoró hora y media en llegar. Mi amor, pero eso hace 25 años. No importa. ¿Cierto? Bueno, y no son solamente las mujeres, si alguien lo puede pensar, porque a veces nosotros también tenemos ese tipo de memoria. Ahora, lo que Dios hace en este caso es eliminar ¿qué? Muy bien, ya vamos acabando, maravilloso. Él elimina las ¿qué? Los límites. ¿Y cómo lo hace? No solamente tiene que ver con el hasta 70 veces 7, sino con ¿quién? Con Cristo en una cruz. Vamos a descubrirlo por qué. ¿Qué significa 490 veces? Para que a usted no se le olvide. Acompáñeme a Génesis capítulo 4, 23 y 24. Para que la próxima vez que a usted le digan 70 veces 7, usted se acuerde a qué se refiere. Génesis 4, 23 y 24. ¿Qué dice? ¿Dijo quién? Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón, ¿qué? Matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado, ¿quién? Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este texto en Génesis 4, 23 y 24 ejemplifica la venganza. ¿Aquí hay alguien que le guste la venganza? ¿Cierto que no? Bueno, gracias a Dios hay un honesto en el auditorio. Pero ¿sabes qué? El 23 y el 24 dice la venganza. Y dice, es tan brava la venganza que nosotros tenemos adentro, que si a mí me hacen algo 7 veces, ¿sí? Lamec lo hará 70 veces 7. ¿De acuerdo? O sea que 70 veces 7 es la expresión gráfica de la venganza dentro del contexto humano. ¿Qué le parece? Los varones, los discípulos de Cristo, todos conocían las Sagradas Escrituras. Es cuando se nombraba la 70 veces 7, la gente ¿en qué pensaba? En la venganza de Lamec. En la venganza de Lamec. Pero Cristo inmediatamente ¿qué hace? Nos voltea la torta y nos dice, no, tienes que perdonar. ¿Cuántas? 70. O sea, está tan volteada la torta que la conclusión del día de hoy es que perdonar
es renunciar ¿a qué? A la venganza. ¿Es renunciar a la qué? A venganza. Algunos dicen que la venganza es ¿qué? ¿Se dan cuenta? Señor, ¿en qué iglesia estoy? Es que eso dicen, ¿cierto? Por ahí lo he escuchado. Preciso Manuel, ¿no? Dios mío, bueno. Pero me recuerda, no, por favor, Martica. Yo no me alegro, pero siento un fresco. Fíjate, de por ahí yo sé. Pero yo le agregué algunas más, porque yo también he escuchado unas por ahí. Yo sí no me dejo de nadie. ¿Qué dijo que qué o qué? Yo sí mato y como de él. Discúlpeme, yo sé que aquí hay varios santanderianos, ¿no? No es por nada, pueden ser los costeños. Mejor quitémoslo a los costeños. Los costeños sí no nos dejamos de nadie. El que se mete conmigo. Bueno, yo creo que vamos a orar. Esta iglesia está... ¿Cuánta carne hay hoy acá? Dios mío. Pero es la verdad. Perdonar es renunciar a la... Y ese debe ser un principio con el que salgamos el día de hoy. Y cuando decimos que vengar, nosotros tenemos procedimientos para vengarnos. Algunos nos vengamos con la indiferencia. Algunos consideramos el ojo por ojo, diente por diente. Otros, ¿de qué manera? Agresividad, violencia, indiferencia. Hay miles de formas. ¿Saben qué es lo más triste? Que entre más conoce uno a una persona, más conoce la manera como uno puede herirle o vengarse. Y lo que la Biblia me está diciendo es, hoy tú tienes que entender que el perdón es una renuncia a vengarte. Es tomar la decisión de que tienes la sartén por la mano y lo que haces es soltarla. ¿De acuerdo? Cristo cita ese número trayendo a la mente de los oyentes la venganza, pero ahora para quitarle piso y colocarla dentro de la misma gracia. En otras palabras, si nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a la venganza, la nueva naturaleza nos lleva ¿al qué? Creo que nos perdimos. Si la antigua naturaleza nos lleva a la ¿qué? Venganza. Dígalo, venganza. Ahora la nueva naturaleza ¿a qué nos lleva? Al perdón. Al quitar el límite, Dios nos está enseñando cómo Él actúa con nosotros, que aunque está dispuesto a perdonarnos por la misma ofensa, está dispuesto a perdonarnos por la ¿qué? Por la misma ofensa que cometemos vez tras vez, y lo hace sin venganza y lo hace con perdón. ¿Alguien aquí ha pecado más de 3 veces contra Dios en la misma área? Gracias. Es la verdad. ¿Se imaginan donde Dios dijera, vamos a seguir la enseñanza rabínica? Solo 3 veces. Gloria a Dios que ni siquiera son 70 veces 7, porque quita el límite con esa expresión. Sino simplemente nos dice a nosotros, estoy dispuesto a amarte y a perdonarte y a prolongar mis misericordias contigo y perdonar todos y cada uno de tus pecados. Dejarte como la grana, ¿cierto? Dejarte como el algodón. La conclusión para hoy: el perdón tiene que ver con un profundo deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos quieren aquí agradar a Dios? Yo entiendo que después de decir eso nadie quiera levantar la mano. Está bien. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Oh, pentecostales acá. Uno, quien quiera agradar al Señor, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Cuando usted se sienta ofendido, diga, ¿sabe qué? Es una oportunidad de amar y agradar a mi Señor. Uno.
Dos, el perdón tiene que ver con una profunda convicción de actuar de acuerdo a una nueva naturaleza que Dios ya me ha dado. El perdón tiene que ver con una convicción, con un sentimiento, no, es con una convicción de que yo debo actuar ahora como una nueva persona, como una nueva criatura. Yo no me doy el lujo de actuar como antes. Si en mi oficina son ojo por ojo, diente por diente, yo estoy dispuesto a caminar 1 milla más, 2 millas más, 10 millas más, 50 millas más y perdonar. Es mi convicción. 3. El perdón es una clara renuncia a la venganza y alinearse con la hermosa voluntad ¿de quién? De Dios. Si Dios nos perdona y es un deseo del corazón que el perdón llegue a todas las personas, ¿por qué he de ir yo en directa contraposición a ese pensamiento divino? Y número 4, cuando perdonamos y bendecimos, influenciamos a otros, no importa a quién. Les quiero mostrar un video.